Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios, en esta hora nos disponemos, Padre, a escudriñar tu palabra. Háblanos a través de este evangelio. Permítenos a través de Jesús de Nazaret encontrar en esta noche una palabra para mi necesidad. Si he venido enfermo, Padre, te pido que me otorgues la sanidad. Si he venido cansado, sé tú mi fuerza, mi aliento para continuar adelante. Si he venido con alguna turbación, si algún problema me acecha, Padre Celestial, líbrame de todo aquello que me está acongojando. Pero concédeme, oh Dios, en esta noche, el precioso don del Espíritu Santo, su fuerza, su fortaleza, su vigor, para poder encontrar, mi Dios, en ti aquello que tanto anhela mi alma, tu presencia. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. El domingo anterior, en el capítulo 5, versículo número 2, nos concentramos a analizar lo referente a las puertas que se encontraban en Jerusalén. Y la primera puerta, de acuerdo a lo que se leía también en el libro de Nehemías, capítulo número 3, era la puerta de las ovejas. Se decía, entre otras cosas, que esa puerta servía para introducir, ¿sí?, en la parte posterior del tabernáculo todos los sacrificios que usaban los sacerdotes para poderlos ofrecer al pueblo hacia su Dios en función, ¿sí?, de aquellos holocaustos, de aquellas primicias y de todo otro tipo de ofrenda voluntaria que el pueblo llevaba a la casa del Señor. Pero la Escritura nos narra en el verso número 2 que también por esa puerta había adicionalmente, nos dice, sí, un estanque llamado en hebreo Betesda. Eso, sí, traducido ya al idioma español, significa casa de misericordia. Eso es lo que significa el término Betesda, casa de misericordia. Y dice la Biblia que ese pórtico, sí, en el cual había un estanque llamado en hebreo Betesda, tenía 5 pórticos, es decir, 5 estantes o 5 porches donde se albergaba a una gran multitud de enfermos. Por lo general era una puerta y un solo pórtico, pero a la gran cantidad de demanda de gente enferma, gente en necesidad, se habían hecho 5 estancias para poder recibir a la gran multitud que se encontraba acongojada de alguna manera, tanto físicamente como espiritualmente. La Escritura nos dice, acompáñeme en el verso número 3 del capítulo número 5 de Juan. En estos, es decir, en esos pórticos, en estos yacía una multitud
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, en el versículo número 3 aparece en el escenario bíblico algo muy curioso. Cuando hablo de algo curioso, hablo de algo, sí, fuera del orden normal de las cosas que usted y yo pudiéramos asimilar con nuestra mente. Me refiero de manera específica a lo que acontece y se dice en el verso 3 en su segunda parte, donde nos dice la Biblia, acompáñeme por favor, y nos dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amado hermano, esta situación de la cual se narra en la Escritura, no hay ningún antecedente fuera de este texto que respalde tal circunstancia. De hecho, el hombre, de manera, diríamos, natural, trata de buscar la fuente de la vida o la fuente de la juventud. De hecho, cada nación tiene inclusive ciertos parajes donde hay fuentes de aguas medicinales y que tienen propiedades curativas. Pero ese no es el caso de aquella fuente que se llamaba Betesda. Esta fuente, dice la Biblia, sí, y si le damos la credibilidad a la palabra, porque recuerde que para acercarnos a Dios debemos de acercarnos creyendo que Él es real, que Él es fiel y su palabra también es verdadera. Debemos de dejar asentado en nuestro corazón que este suceso era un suceso real, un suceso verídico. Es decir, que dentro de ese pórtico, sí, había una fuente, y en esa fuente, de tiempo en tiempo, Dios había determinado enviar a un ángel, y por medio del movimiento de esa agua, a la llegada de ese ángel, el primero que se zambullía quedaba completamente sano, sin importar la enfermedad que éste tuviese. Amado hermano, Jesús no desmiente este hecho. Si este hecho hubiese sido ficticio, si este hecho hubiese sido algo como fábula o un mito, Jesús bien lo hubiese cortado de raíz a la hora de entablar una conversación con uno de esos enfermos que llevaba, dice la Biblia, ¿cuánto tiempo? 38 años. De ahí podríamos bien concluir, de acuerdo a lo que dice en el verso número 13 en la primera parte, en estos yacía una multitud. ¿Usted se imagina, mi amado hermano, si aquí en nuestro país hubiera una fuente con estas características? ¿Usted se imaginaría la cantidad de personas que estuvieran sin dormir a la expectativa de estar viendo, sí, a la hora de que se mueve el agua y en la primera, diría, intento, en el primer sacudón de agua, sí, la gente entraría pero a multitudes en ella? Claro está que en ese sentido la Escritura, si bien es cierto, no nos da ese antecedente, pero algo era cierto: muchos enfermos estaban ahí para ser sanados por medio de esa fuente. De ahí, dice la Biblia, versículo número 5, y había allí un hombre de entre muchos. Recuerden que había una gran multitud. Había allí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo enfermo? 38 años que estaba enfermo. La Escritura no nos dice si este hombre pasó esos 38 años en ese lugar. Este hombre de seguro debió haber tenido una casa, debió haber tenido familia, pero como suele suceder con los seres humanos, luego de haber agotado todo tipo de recursos para poder encontrar salud o sanidad en su cuerpo, no le quedó otra que volverse, sí, junto con los demás enfermos, a tomar su turno para ver si le alcanzaba, sí, la fuerza o la poca fuerza que le quedaba para tratar de zambullirse en esa fuente llamada Betesda. Algo era seguro:
38 años de dolencia habían golpeado duramente la vida de este hombre. La Biblia menciona en el verso número 6 que Jesús oyó, verso número 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, yo quiero aquí abrir un apéndice. Quiero aquí abrir, un escenario para que el Señor ministre nuestras vidas. ¿Por qué este hombre estaba enfermo? ¿Es que acaso, algo había de pronto ocurrido en su vida? ¿Algún accidente de manera, sorpresiva le había truncado su normal desenvolvimiento como persona? Amado hermano, la Biblia sí me dice a mí la causa esencial por la que este hombre, imposibilitado de sus funciones, se encontraba con esa lesión por tantísimo tiempo. Acompáñenme más adelante, en el verso número 14 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 5. Nos dice el Señor: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Pero póngale asunto a esto: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La Biblia, mi amado hermano, da esta pauta, que la enfermedad de este hombre, que había durado ¿cuánto tiempo? 38 años, era a consecuencia del pecado. Amado hermano, Dios puede usar la enfermedad sobre nuestros cuerpos para castigar nuestras rebeldías, nuestras desobediencias. Aunque a usted le parezca mentira o una mera coincidencia de que justo cuando se apartó del Señor le vino todos los males, déjeme decirle que es Dios tomando reprensión a consecuencia de la desobediencia del hombre. Si usted quiere corroborar esto, acompáñeme al Antiguo Testamento y veamos algo abismal que de seguro va a despertar su entendimiento y le va a hacer recapacitar en sus caminos. Vayamos por favor al libro de Job. Antes de los Salmos, libro de Job, capítulo número 33. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo número 33. En el verso número 19 nos dice el Señor. Job 33, verso 19. También, este término que dice también, es decir, el Señor puede usar también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, es decir, que comienza a enflaquecer, y sus huesos que antes no se veían. ¿Qué sucede cuando viene la enfermedad? ¿Verdad? Creo que el gran denominador común de las enfermedades es que cuando nos afectan severamente al cuerpo, automáticamente el cuerpo comienza a degradarse y comienza a perder peso. Amén. Verso número 22. Su alma, ¿a dónde se acerca? ¿O cómo nos sentimos cuando la enfermedad viene? ¿Cómo dice ahí? ¿Se acerca a dónde? Mucha gente, ¿verdad?, viéndose en la enfermedad, mi amado hermano, piensa que esa es la última que le va a dar, porque luego de eso se va para el hueco. Y dice: hasta aquí llegué, hasta aquí el Señor me tuvo. Pero, amado hermano,
bien puede ser considerada que esa enfermedad, que esa situación que el Señor te está haciendo vivir en tu cuerpo, si por medio de una enfermedad, es el mismo Dios tratándote para que tú te corrijas, reflexiones en tus caminos y te vuelvas a Dios para que puedas encontrar en Él sanidad, pero también obediencia. La Biblia nos dice: su alma se acerca al sepulcro, verso 22, y su vida a los que causan la muerte. Verso 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló rendición. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre, dice ahí, su justicia. Pero ahora saltémonos y lea por favor lo que dice el verso 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Quién es el que, si en este caso, permite que la enfermedad, el dolor llegue a la vida del hombre? Nuestro Señor. Y dice la Biblia en ese pasaje, hasta 2 y 3 veces Dios hace esto. ¿Con quién? Con los hombres. Pero ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Para que el hombre reflexione, para que el hombre pueda realmente asimilar cómo está viviendo y que aproveche, amado hermano, la crisis para que salga a vivir una vida diferente, consagrándose a su Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre se obstina en seguir pecando? Dios también toma, sí, como parte de ese proceso, sí, en este caso de castigo con el hombre, sí, quitándole aún, si fuera posible, la propia vida. Recuerde que de Él somos, a Él es el que a Él nos debemos, Él nos dio la vida y Él puede también quitárnosla. Amado hermano, dejando claro este precedente, recordemos al Evangelio de Juan capítulo 5. Este hombre se encontraba ¿cuántos tiempo enfermo? 38 años. ¿Cuál era la causa? El pecado. Amado hermano, reflexionemos en nuestros caminos. ¿Cuántas veces la enfermedad está permanentemente en nosotros y nosotros atribuimos que la dolencia o la enfermedad se debió a la menestra que me comí el día de ayer, al rincón que me di con una aguja? De pronto puede ser, sí, es que me están molestando los gases, o son los huesos, o es la anemia, o es la diabetes, o cualquier enfermedad. ¿No se ha llegado usted de pronto a meditar y decir, ¿acaso no será Dios que está utilizando esto para que yo reflexione en mi manera de vivir? De pronto, amado hermano, no es el tratamiento médico lo que usted necesita, sino el tratamiento espiritual con el poder del Espíritu Santo para que usted reflexione en sus caminos y vaya al médico de médicos, a Cristo Jesús. Él puede sanar su enfermedad si usted reconoce su pecado. Jesús, al verlo 38 años así, dice en el verso número 6, ya en la parte final del capítulo 5 de Juan, ¿quiere ser sano? ¡Qué pregunta! 38 años de enfermedad. Pero, ¿por qué la pregunta? 3 cosas buscaba Jesús, sí, al hacerle una pregunta hasta por demás, sin que obvia. Primera, objetivo de la pregunta: el Señor quería llamar la atención del enfermo, porque recuerde que la multitud de los que estaban en ese pórtico
frente a la fuente era tener su mirada y toda su atención ¿en dónde? En el agua. No había, amado hermano, en ese lugar otra cosa más que mirar la fuente de agua para ver si ésta se llegara a mover. Si alguien lo cogía desprevenido y el agua se movía, oiga, cuando se daban cuenta, ya uno salía con las muletas así levantadas y diciendo: he recobrado, sí, en este caso, sí, mi caminar, mis piernas me han sido restauradas. Si alguien de pronto, mi querido hermano, tenía una dolencia que no era de la vista, pero de cualquier otra parte del cuerpo, aprovechándola, se zambullía. Y otros en un descuido dijeron: ¿qué hice? ¿Por qué vi a la izquierda? ¿Por qué me puse a conversar? Desaproveché la oportunidad. Yo me imagino a mucha gente que ha de haber estado en el filo de la fuente, con un pie ya casi adentro. Y en todo aquel que si el agua se movía, la gente se tiraba por montones. Pero solo el que ingresaba, sí, por primera vez, sí, alcanzaba su milagro. La gente tenía esa esperanza. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, así acudimos a los centros hospitalarios? Yo sé que hay médicos que son de renombre. Gloria a Dios por los médicos. Pero, amado hermano, cuando la mano sí del médico o la ciencia se limita, comienza a aperturarse la mano del Dios viviente. Hasta donde la ciencia dice: ya no puedo, está desahuciado, comienza el poder de Dios a glorificarse en la vida del hombre. Cuando el hombre desahucia, Dios dice: vengan a mí para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amado hermano, Jesús le hace esta pregunta primeramente para que este enfermo ya no ponga la mirada en la fuente, sino que ponga su mirada en Jesús. No pongas la mirada, mi querido hermano. Así la pastilla traiga tranquilidad, así la inyección traiga, sí, de alguna manera alivio a tu enfermedad. Mejor es poner, sí, la mirada en el autor de la vida, en Cristo Jesús. Este hombre, sí, siendo llamado su atención, Jesús le dice: ¿quiere ser sano? ¿Qué también buscaba Jesús por medio de esta pregunta? Que este hombre pudiese, sí, considerar la gravedad de su situación al contarle a Jesús su testimonio. Mira lo que responde luego de la pregunta. Señor, le respondió el enfermo, verso 7, no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, yo por mis propios medios no puedo ingresar. Si algo puedo recibir, alguien tendría que llevarme. ¿Qué es lo que esperaba este enfermo? Que Jesús se condoliera con él y lo acompañara a él, para que cuando el agua se mueva sea Jesús el que lo bote, sí, a ese estanque. Verso número 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, dice ahí. Es decir, por más que quiero, siempre alguien llega primero que mí. ¿Cuántos han hecho grandes colas y han esperado sí, por largo tiempo su turno? Justo usted llega a la ventanilla y dice: se fue el sistema. Oh, justo le toca a usted y le miran el letrero: cerrado. Ya va para llegarle, pase de adelante, ya me toca a mí. Y justo que usted ya va a entrar y la persona dice: uy, en este momento tengo una emergencia. Tiene que esperar, sí, para el siguiente día la consulta, y se le va. ¿A quién le ha pasado? Yo creo que a la gran mayoría. Amado hermano, pero mi Cristo nunca nos deja esperando. El Señor siempre está dispuesto a atender a aquel que clama a Él. Recuerda Jeremías 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, Jesús nuevamente le hace también, mi querido,
hermano, la pregunta a este hombre, no solamente para que ponga su mirada en Jesús y ya no en la fuente, no solamente para que este hombre, sí, de alguna manera concientizara su estado en el que se encontraba, sino también para que despertara su corazón a la esperanza de la cual él, de lo seguro, ya la había perdido. 38 años, hermano. Cualquiera diría, hermano, ya esto lo tengo tanto tiempo y así voy a morir. ¿Cuántas veces los hombres se ajustan a las situaciones y dicen, hermano, este varón no cambia, desde que me casé es así, y así se va a morir? Y pierde, amado hermano, su esperanza, flaquean sus fuerzas, deja de orar, deja de ser persistente, deja, amado hermano, de buscar con intensidad, porque piensa que su problema, como ya tiene tantos años, nadie lo puede resolver. Amados hermanos, Jesús llamó la atención de este enfermo porque el Señor quería cambiar la forma de vida de este hombre. Jesús entonces le dice en el verso número 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así de sencillo. No tuvo que descender a la fuente, no tuvo que esperar que lo llevaran para poder recibir el milagro. La palabra había salido y la palabra surtió el efecto que tenía que surtir. Amado hermano, la palabra de tu Dios es tan real y tan eficaz como lo fue hace 2000 años, lo es hasta el día de hoy. Porque ni una i, ni una tilde pasará hasta que la palabra de Dios, toda ella, se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en esta tierra. El problema es, ¿tú le crees a la palabra o la cuestionas? ¿Dudas de esta palabra o te aseguras en ella diciéndole, Señor, tú lo has dicho, yo lo recibo en tu nombre, porque si tú lo dijiste, mi cuerpo tendrá que reaccionar conforme al poder de esa palabra? Amado hermano, la palabra fue dada. Levántate, le dijo Jesús, toma tu lecho, es decir, esa cama en la cual tú, sí, permaneces así acostado perennemente, y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, dice ahí. ¿Y qué sucedió? Y anduvo, y era día de reposo aquel día. Algo muy particular que pasa desapercibido, ¿sí?, a la vista de los lectores. ¿Cuántos enfermos había en ese lugar? ¿Por qué este hombre? Habían, hermanos, hombres enfermos, habían ancianos enfermos, habían mujeres enfermas, habían niños enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, hombres desahuciados por la ciencia médica de aquel entonces. Pero el Señor puso su mirada de entre todos ellos en un hombre que estaba enfermo desde hace 38 años, sí, de esa enfermedad. Dios pudo, amado hermano, haber elegido a cualquiera de otros, pero el Señor tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia. Amado, yo no sé el tiempo que tú puedas tener, por ejemplo, con una enfermedad. Yo no sé el tiempo que tú puedas, sí, tener cargando un peso en tu vida dentro de tu hogar. Pero lo que yo sí sé, que si tú clamas y confías en tu Dios, Dios puede llegar a tener la misericordia tal cual como la tuvo con este hombre. Recuerda que el Señor no da carga, sí, a quien no la puede cargar. Si el Señor ha establecido un peso en tu vida, es porque tú lo puedes resistir.
El punto, mi amado hermano, esencial de esta enseñanza es que el Señor, sí, el Señor tiene poder para poder vencer la adversidad, sí, de las edades, de los tiempos, y aún, mi amado hermano, hacer grandes cosas en tu vida, aun cuando en tu vida tú puedas vivir, sí, de pronto esclavo a una determinada situación. Dios en cualquier momento puede libertarte, en cualquier momento puede responderte, en cualquier tiempo puede tomar lo que más amas y lo que te ha causado grande malestar puede llegar a ser una bendición. El punto es que tienes que nunca perder la esperanza en ese Dios. Tienes que creer, tienes que seguir orando, tienes que seguir esforzándote, tienes que seguir buscando. No pierdas la esperanza. Pon tu mirada en Jesús. Cuéntale a Él como lo hizo este enfermo. Sí, dile al Señor toda tu ansiedad. Echa tu carga sobre Él. No pierdas la esperanza en Jesús, que si el Señor así lo desee, en cualquier momento te dará la victoria en medio de esa adversidad. Pero tienes que creerle a Él. Dice la Escritura en el versículo número 9: y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día, dice ahí, de reposo, es decir, que era día sábado. Era día sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amado hermano, ¿hasta dónde puede llegar el nivel de la hipocresía? Le dieron más énfasis a que el paralítico estaba cargando su lecho, su cama a cuestas, que por cierto, por la tradición de los hombres, era prohibido el hacerlo, porque se estimaba cosa sagrada ese día, y el hombre no tenía que hacer absolutamente nada, sino más bien ir y refugiarse en el templo de su Dios para orar y para ofrecer sacrificio. Vieron, mi amado hermano, como cosa exagerada, o diríamos que le dieron mayor realce a lo que se decía del día de reposo que a lo que el mismo hombre durante 38 años nunca había recibido, que era sanidad para su cuerpo. Y comenzaron a cuestionar no el milagro, sino la transgresión del día de reposo. Entonces dice el verso número 10: los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito o no te es permitido llevar tu lecho, tu cama. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Los fariseos debieron haber pensado dentro de sí: ¿cómo es posible que tú le obedezcas al hombre antes que al mandamiento del Señor referente al día de reposo? Verso 12: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Es decir, muéstranos al responsable. Todo hombre judío sabía que la violación de esta orden, por tradición, más que por ordenanza, por tradición, si se pagaba con la pena de la muerte. Verso 12: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel. ¿Por qué se había apartado de la gente? Porque ahora ya no había una fuente solamente, había un hombre, sí, que ahora traía sanidad, sí, a los hombres: Cristo Jesús. ¿Usted no cree que cuando este hombre recibió ese milagro maravilloso, sí, todos los otros enfermos no dijeron: ¿qué pasó? He aquí mi compañero que estaba acostado conmigo tanto tiempo, ahora camina. ¿Quién te sanó? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién pudo hacer esto? Si no te sumergiste en la fuente, ¿es que acaso ahora hay otra fuente de vida que tenemos que ir y zambullirnos? Pues déjame decirte que sí, mi querido hermano. Cristo es la fuente que hoy se
quien fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló Jesús, ¿a quién? Al paralítico. ¿A dónde lo halló? Porque había sido sanado. Le halló, ¿en dónde? Qué preciosa lección para nosotros. Sí, esto es lo que yo digo, gratitud luego de que Dios hace un milagro en nuestras vidas. Mucha gente recibe de Dios, pero de la casa de su Dios no quiere saber absolutamente nada. No recuerdas todos los votos que hiciste y las promesas, sí, que le dijiste al Señor cuando estabas necesitado. Amado hermano, es bien sabido que cuando uno está al borde de la desgracia, promete como candidato en campaña a Dios. Le dice al Señor: a partir de hoy, sí, voy a ser santo. A partir de hoy no voy a faltar a la iglesia. A partir de hoy, si tú me sanas, Señor, si la palabra de Dios estará de día y de noche. Si tú me sanas o si tú me haces el milagro, si tú me favoreces o me concedes tal o cual situación, a partir de este momento, Señor, tuyo soy. Y el Señor en su misericordia nos otorga sus favores. Y el hombre, una vez que los recibe, amado hermano, se olvida de todo aquello que le ha prometido a su Dios. Este hombre, yo me imagino, mi querido hermano, la Biblia no lo dice, pero yo sí puedo aseverar que este hombre, en ese estado de 38 años, ¿cuánto no le debió haber dicho a su Dios: Señor, si tú me sanas, yo haré tal o cual cosa? Si tú me sanas, yo voy a estar en tu casa. Y eso da como respuesta lo que dice el verso número 14. Después de ¿qué? Después del milagro. Después de haber sido sanado, este hombre, ¿dónde estaba? ¿Dónde estás tú después de que el Señor te bendice? En la playa, en el trabajo, en tu casa, pero menos en la casa de Dios, viniendo a alabarle, viniéndole a agradecer, diciéndole: Señor, lo que tengo, lo tengo por ti, por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia. Por eso estoy aquí en tu casa, alabándote y bendiciéndote, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En este hombre se remarca un texto maravilloso, del cual quisiera que me acompañes a leerlo. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 66. Salmos, capítulo número 66. Verso número 13 y 14. ¿Lo tiene? Salmo 66, verso 13 al 14. Dice el Señor: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca. ¿Cuánto? Lo lee conmigo, ¿le parece? Verso 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba. Es que cuando uno está en angustia, hermanos, ¿qué no ofrece? Cuando uno está en angustia, ¿qué no promete? ¿Verdad? Para muestra un botón, cuando la mujer está botando al marido de la casa, ¿qué no le promete el marido?
¿verdad? Mi amor, hoy voy a cambiar. Hoy va a ser diferente. Hoy vas a ver cómo vas a tener un hombre renovado, ¿verdad? Le promete de todo. Y la mujer que ya lo conoce, ajá, bastante que te creo, le dice. Amado hermano, de igual manera a veces no pasa así con nuestro esposo celestial que es Cristo. Cuando la esposa le ofende, cuando la iglesia, amado hermano, pasa por situaciones que muchas veces son otorgadas por nuestras desobediencias, no te olvides que este hombre había estado enfermo, ¿cuántos años? 38 años a consecuencia de sus pecados. Ay, pastor, óreme que me duele aquí, me duele acá, me duele el dedo gordo, me duele la espalda. ¿Qué será? ¿Qué será, amado hermano? Analízate, mírate dentro del espejo espiritual y pregúntale al Espíritu Santo, ¿eres templo de Él o templo de los demonios? Porque si eres del diablo, por eso es que Él te zarandea y te cae la enfermedad. Porque los hijos de Dios, aún de estas plagas, van a ser librados. Dios castiga, amado hermano, la rebelión de los hombres. Recuerda lo que leímos en Job, capítulo 33. Porque 2 y 3 veces el Señor, ¿qué hace? Castiga al hombre en esta situación con la enfermedad. Muchas veces queremos hallar de manera clínica las consecuencias de nuestras enfermedades, cuando a la verdad la causa de la enfermedad bien pudiera ser nuestras desobediencias. Nuestras desobediencias. Y cuando la enfermedad llega por medio de la desobediencia, no hay pastilla, no hay suero, no hay receta que pueda levantarte. Eso te lo aseguro. Es solamente el arrepentimiento y el reconocimiento de que has ofendido a Dios lo único que puede volver a restaurar todo tu ser. Este hombre, al igual como se leyó en el libro de los Salmos, capítulo número 66, este hombre estaba en el templo, de seguro pagando ¿qué cosa? Sus votos, orando y agradeciendo a Dios. Verso 14 del capítulo 5 de Juan. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira que él no le pudo decir la sentencia antes, se la dijo después. ¿Por qué causa se la dijo después? Porque tuvo que salir rápidamente, porque la multitud de enfermos de seguro querían también recibir su milagro. Mira, le dice a este hombre, has sido... ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos reconocen que hay enfermedades que las tenemos a consecuencia de pecado? Sí, mi amado hermano. Hay pecados que pueden trastornar nuestra salud. Santiago también así lo asevera. Acompáñeme por favor a la carta de Santiago. En el capítulo número 5. ¿Lo tiene? Miren lo que nos dice el Señor. Voy a leer del verso 13 en adelante para tomar hilación en esa lectura. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué nos recomienda el Señor cuando estamos tristes? Haga oración. Cuando alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al médico, dice ahí, ¿verdad? Primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero para todo hijo de Dios? Acudir a su Dios. Amén. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y mira lo que dice. Y la oración de fe, antes de sanar, ¿qué sucede? Dice ahí, salva.
salvará. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que vienen a consecuencia del pecado. Y cuando hay pecado, hay muerte. Y para el remedio de la muerte solamente es Cristo Jesús que nos puede traer salvación y liberación de esa muerte. Y él dice el texto: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, no el médico, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le será. Qué curiosidad que justamente este texto esté metido o pegado junto a qué cosa, a la enfermedad. Bien, mi amado hermano, el Señor hoy nos advierte y por eso nos alerta en el verso 16 diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué cosa? Mira, nuevamente el Señor nos dice: confiesa tus ofensas. Ay, hermano, estaba bien, pero todo es que me enemisté con mi hermano y me tengo un dolor de cabeza que no se me va. Hermano, todo estaba bien, todo es que discutí con mi marido y me ha venido un dolor como una migraña, y me tomo pastilla y no se me va. Pide perdón y vas a ver cómo se te va. Amén. Amado hermano, es una ley de la Escritura. Hay enfermedades que vienen a consecuencia de nuestros pecados, de nuestras rebeliones con el Señor. No te desentiendas, de este texto. Para concluir, Evangelio de Juan capítulo 5, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Qué pasaba si este hombre persistía en su pecado? ¿Cuántos saben que el hombre, una vez que recibe la sanidad, camina bien una semana, 2 semanas, termina el mes y otra vez se vuelve a disparar? Mire lo volátiles que somos, lo inestable que somos. Amado hermano, el Señor desnuda a la verdad la condición del hombre. Medios se sienten bien, se sienten que el Señor ya los ha levantado y le dicen al Señor: Señor, chao, gracias. No, ni gracias. Ni gracias. Dice: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga. ¿Qué cosa? No te venga alguna cosa peor. ¿Y qué tan peor estaba? 38 años, amado hermano. Y el Señor le dijo: cuidado, estos 38 años pueden ser simplemente un abreboca de lo mal que te puede ir si vuelves, ¿a qué cosa? A ofender al Espíritu Santo que habita en tu corazón. No te burles del Espíritu Santo. Tu cuerpo es cosa sagrada. Comprados somos a precio de sangre, y de la sangre del Cordero. La Biblia dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de venir sobre los adversarios. El Señor nos alerta para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cómo quieres caminar? ¿Sufriendo los dolores de tus rebeldías o disfrutando las bendiciones? Por tu vida ejemplar, por tu vida de sometimiento al Señor. Esa decisión tú la debes de tomar, porque el Señor honrará esa decisión. Termino anunciando lo que el Señor le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si hicieres lo malo, ¿qué le dijo el Señor a Caín? El pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo. Es decir, tú te vas a
enseñorear de lo que vayas a decidir. Si seguir pecando o consagrarte y servir a Dios, porque el Señor, amado hermano, a los que le sirven, el Señor los guarda, los cuida, y si algo les acontece, Él se encarga de restaurarlo, porque el Señor protege y cuida aún a su pueblo como a la niña de sus ojos. Y tú lo eres si realmente estás en esa línea que el Señor te demanda. Aleluya. Si Dios te ha hablado en esta noche y has entendido lo que el Señor ha querido retransmitirte por medio de su palabra, yo te invito a hacer una oración de arrepentimiento. De pronto la enfermedad que tú tienes no necesariamente necesita una pastilla para ser sanado. El perdón de Dios puede traer sanidad aún a tu cuerpo. Amén. Inclina tu rostro y oremos al Dios del cielo. Padre celestial, en esta hora, nuevamente, oh Dios, tu palabra ha sido proclamada con libertad en medio de tu iglesia. Estamos agradecidos porque hemos salido de esta ignorancia que hemos tenido, oh Dios. Ahora entendemos que muchas de las cosas de las cuales nos quejamos y sufrimos han sido a consecuencia de mis rebeliones contigo. Trae perdón, mi Dios. Trae, oh Dios amado, en esta noche, porque me arrepiento por haberte ofendido. Trae, mi Señor, salvación. Mírame como miraste a este hombre, luego de tanto tiempo de haber estado esclavo, oh Dios, de una cama, sin poder tener quien le ayude. Señor amado, reconocemos nuestras ofensas, reconocemos nuestros pecados. Sé tú, mi Dios, sanidad para todo nuestro ser, para nuestro cuerpo, para nuestra alma y aún para nuestro espíritu. Mi Dios, en esta noche, abrázame con tu sanidad. Hoy, mi Dios, es mi compromiso fiel, así como lo leímos en el libro de los Salmos, capítulo 66, verso número 13 y 14. Oh, mi Dios, he de venir a tus atrios, he de venir a tu casa, Señor amado. He de venir, oh Dios amado, entrando por esas puertas, pero no como holocaustos terrenales, sino con el más sublime de los sacrificios, con Cristo mismo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Con Él entraré en tu casa y pagaré mis votos, mis compromisos, que un día, Señor, yo pronuncié con mis labios, con mi corazón, que habría de servirte si me librabas, que habría de servirte si me sanabas, que habría de servirte si me respondías. Señor Jesús, todo lo que pronunciaron mis labios, todo lo que habló mi boca, oh Dios, cuando estaba angustiado, hoy, mi Dios, lo cumpliré por amor, porque he reconocido que tu gracia, conforme a tu misericordia, hoy me has visto entre la multitud de enfermos. Hoy me has visto entre la multitud, oh Dios, de cojos, paralíticos, de hogares destruidos, entre la multitud de los que estaban sin esperanza. Hoy tú, Señor, me has visto.
y me has dicho: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano, mi querido hermano? ¿Quieres ser libre, mi querido amigo? ¿Quieres? Porque el Señor en esta noche te dice a ti, me dice a mí: levántate, toma tu lecho y anda. Quisieras levantarte en esta hora. Quisieras levantarte, amado pueblo de Dios. Te invito a ponerte en pie. Levántate en esta hora. Toma eso que te tuvo postrado, pero ya no para detenerte, sino para andar, para caminar, para testificar desde los atrios de Dios que el Señor hoy te ha devuelto la salud. Hoy te ha devuelto la paz. Hoy te ha devuelto esa seguridad. Hoy te ha devuelto lo que tú mismo te encargaste de destruir. No me creas a mí. Yo puedo engañarte, pero fíjate en la palabra de tu Dios. Fíjate en Jehová con todo tu corazón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú eres veraz, mi Dios. Yo no quiero, Señor amado, salir de este lugar. Yo no quiero, Dios, encontrar otro momento que este que tú has preparado para mí. Llevo mucho tiempo, Señor, esperando el movimiento del agua. Llevo mucho tiempo, Señor, esperando el movimiento de mi vida, porque está inerte, muerta en delitos y pecados. Pero hoy, Señor, hoy puede ser diferente para mí. Hoy Jesús, al enterarse que llevo tanto tiempo con este peso, hoy Jesús, al enterarse tanto tiempo que estoy enfermo, al verme acostado y postrado, al verme humillado, me dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué le responderías al Señor? Dile a tu Dios lo que quisieras obtener de Él. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres comenzar una nueva vida? ¿Quieres caminar libre de ese peso? ¿Quieres ser libre de ese rencor, de esa ira, de ese malestar continuo que está en tu cuerpo? Él tiene el poder para hacerlo. Fíjate de Jehová. Fíjate de Él. Oh, vive Jehová, oh aleluya, Santo Jesús. Espíritu Santo, fluye, Señor amado. Fluye, Espíritu Santo. Que todo aquel que crea, Señor amado, pueda recibir. Todo aquel que crea, Señor, todo aquel que ha creído a este mensaje, todo aquel que se ha acercado en fe a esta palabra, Señor amado, recibe en esta noche el milagro, mi Dios, la libertad para su problema, la libertad para su cuerpo, mi Dios. Oiga, Ramaquira, Baqueya, Ramansequequía, Rubaquei, Rabaquei, Seca, Coya, Macura, Mansa. Espíritu Santo, sana al enfermo, Señor. Amado hermano, ponga su mano en el dolor afectado. El hombre no lo va a tocar. El hombre no lo va a ministrar.
Nazaret. Porque Él es digno de tomar la gloria, la honra y el poder. Porque de Él mana la vida. Porque en Él hay virtud que sale de su manto y puede libertarte de toda iniquidad. Oh, Barrabasequequía, Barrabansoco. Espíritu Santo de Dios, ahora mi Dios, en el nombre de Jesús, se libre de la enfermedad, fuera de ese cuerpo, por el poder de Jesús. Cristo maravilloso, Cristo de gloria, sana, sana si así es tu voluntad, Señor, hacerlo. Quita todo peso, Señor amado. Otorga Rabasequequea, Marabaiquía, Yurabanti, Quishecaquea, Rabasequequea. Ahora, Espíritu de Dios, ahí ministra, Señor, no el hombre, tu mano, tu unción, tu Rabasequequea, Rubaquerabiquea, Cosequequera Maica, Yinsecatera Maiquiquea, Rabaishucaramba, Disacachora, Yurabaiquiquira Maico, Morabasea. Ahora, mi Jesús, ahora, mi Cristo, ahora, mi Dios, tú eres real. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él está aquí. Créelo. Él está aquí. Porque Él ha prometido estar donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y si Cristo está aquí, Él no pasará desapercibido de tu vida. Él quiere hacer un milagro en ti. Oh my God, Rabasequequea, Malcora. Liberta, Señor amado. Liberta, Espíritu de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades. Siente ahora el fuego de Dios. Siente ahora su fuego que quema, quema esa escoria, quema la enfermedad, quema todo tu ser. Alza tus manos, dale gracias, porque todo lo que pidieres al Padre en su nombre lo recibiré. Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él os dará, pero hacerlo con acción de gracia, creyendo como que si ya lo hubieras recibido. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi divino Salvador, mi Señor, mi Rey. Gracias. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, porque glorificas nuevamente a mi Salvador. Gracias, mi Dios. Oh, Barabay, Sacador Maya. Cuán grande, Señor amado. Cuán grande eres. Porque tenías escondidas estas cosas, Señor, para tus pequeños, para los que te aman, mi Dios, para aquellos que vienen, Señor, con corazón humilde. Porque el corazón humilde, Señor amado, aquel que viene humilde ante ti, Señor, mi Dios, tú no le echas fuera, mi Cristo. Toma la raíz tuya. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Aleluya. No pierdas esta comunión. No pierdas que por esto el Espíritu Santo te trajo. Para esto te trajo el Espíritu Santo. No te trajo a un culto más. No te trajo a una experiencia más. Él ha venido a ti. Él ha venido a buscarte para que tengas un encuentro verdadero, una transformación veraz, un cambio de vida. Oh sí, Jesús, glorifícate. Oh, Rabay, que maricona,
manos me va